Nuestro living, en este caso el invitado es el doctor Esteban Cadochi, que es especialista e investigador de violencia familiar, pero desde hace 20 años. Esteban, para vos el aplauso. Bienvenido. ¿Cuánto hace que no te aplaudían, doctor? Mira, tendría que hacer memoria, pero estaríamos hablando del siglo pasado, fácil. Más o menos. Bueno, cuando uno se pone a hablar de violencia familiar, obviamente nos ponemos muy serios para este tema. Lo discutíamos con Silvina, con el panel, cuando nos enteramos de que nos iba a venir a visitar, y yo me preguntaba si hay forma de prevenir esto. Bueno, eso sería lo más importante, es la clave, es aquello en lo que uno está pensando y haciendo hace, como decís vos, casi 20 años. Porque hay varios problemas, pero por ejemplo, la violencia familiar parece un problema doméstico, un problema de puertas para adentro, ¿no? Las frases son, vos no te metas, digamos, cada casa es un mundo, esas cosas que circulan como frases hechas del sentido común, que son peligrosísimas, digamos, ¿no? Y la violencia familiar es una violación a los derechos humanos, es decir, o sea, es una cuestión de orden público, allí donde se estén violando digamos, la seguridad física, psicológica o sexual de una persona, o aún más esté atentando contra su vida, pasa a ser un problema de interés social, y por lo tanto la sociedad tiene el derecho y tiene la obligación de intervenir. Y la otra cuestión es, la violencia familiar es un problema de las mujeres. Yo doy charlas y, desgraciadamente, aunque está cambiando, de 200 personas hay 194 mujeres y 6 varones. Estamos con un problema porque, digamos, decir que la violencia familiar es un problema de mujeres es como decir, Pepe, que la explosión, el atentado a la embajada de Israel o a la AMIA es un problema de la colectividad. Claro. Digamos, no es un problema de la Argentina, ¿verdad? Es un problema de un pequeño sector, un pequeño o gran sector como serían las mujeres. Mientras que es un problema colectivo. Y está bien, digamos, tu pregunta está bárbara, porque en realidad todo el tiempo se está consultando sobre mecanismos de asistencia, que pueden estar muy buenos. Es decir, cuando ya pasó, ¿qué hacemos? Digamos, la tobillera. El tema es que primero los mecanismos que están como para asistir no funcionan bien. Y no hay una intervención del Estado como para controlar a la policía, si funcionan bien las denuncias hechas en una escuela respecto a violaciones. Yo, en la recorrida por la provincia, cientos de docentes se paran, te cuentan un caso de violación de un adolescente donde estuvieron inmersos todo el año con sus mejores energías y terminan llorando porque un día vino la directora y nos dijo, digamos, bueno, hasta acá, la escuela más no se va a meter. Y entonces todo eso te deja en un estado de frustración, de impotencia tremendo. Y además, digo, para dar un ejemplo que a veces sirve, que es el que yo doy en las charlas, es decir, si vos te dedicás a asistir, vamos a suponer la salud, asistir, es decir, vos atendés los enfermos, ¿sí? Y no vacunás nunca, no hay prevención, no hay sistema de salud que pueda soportar eso, ni Argentina, ni el de Finlandia, ni el de Japón, ninguno. Acá, ¿cuál sería la vacuna, digamos, para... Claro, ¿cuál es la prevención? Bueno, ¿por qué lado se va, digamos? Acá el problema es que no hay una respuesta mágica. Si yo te digo la vacuna, en parte es la palabra, vos me decís, bueno. Sí. Y sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Hay una disciplina gracias a la cual mucha gente ha resuelto los problemas de su vida y de sus hijos y demás, que es el psicoanálisis, que existe hace 100 y pico de años. Y en realidad ahí las herramientas son la palabra y el silencio. O sea, la palabra y la escucha. Bueno, acá, digamos, no estamos hablando de la palabra individual, sino que desde los más altos organismos del Estado, de los distintos poderes, debería haber campañas de todo tipo que transmitan la naturaleza del problema, el modo de enfrentarlo, los mecanismos institucionales y legales que están para eso disponibles, y en el caso de que no funcionen, cómo se puede ir a denunciar que no funcionen, digamos. Pero eso no se hace, digamos. Se hace muy poco, no hay grandes campañas que vengan desde los más altos de las autoridades diciendo que este es un problema como la ecología. Es un problema, nada más que en lugar de ser ecología de la naturaleza, es una ecología social. Eco es casa, en griego. O sea, es un problema social que tiene que ver con la casa. Y esto, digamos, tiene que ver con que todos los gobiernos lo tomen como una prioridad absoluta, porque tiene que ver, después si querés nos extendemos, digamos, con el tema de derechos humanos y con el tema de la seguridad, que es una cuestión que yo escucho cada vez más y que todo el mundo pareciera que está muy preocupado y que pareciera que es muy grave,
y esto tendría algo que jugar ahí. Silvina. Como primera medida me parece que esto es para 10 programas como mínimo. Ahora a mí es un tema que me apasiona. Claro, podríamos arreglar el tema de algún micro, una cosa así. Estaría bueno. No sé si es exactamente prevención lo que se puede hacer, y esto es algo de lo que hablábamos con Pepe antes de comenzar el programa, hoy bien tempranito, porque en cierto modo creo que siempre tiene relación con la asistencia más que con la prevención. Creo que puede haber cosas macro que se hagan, como decías, desde los estamentos públicos, desde el mismo Estado, pero que no alcanza a llegar a la individualidad de una sola persona que tiene la semilla violenta dentro de la familia. Digo, ¿cuándo identificás que hay una semilla y un germen de la violencia? Un padre que viene de una familia a su vez. Creo que el contexto sirve, que nosotros no tenemos el mejor, que una situación económica que no es buena, obviamente va a favorecer una serie de cosas que se desarrollan dentro de una familia. Pero me parece, para identificar bien la cuestión, para analizarla, y que vos, que sos el que sabe, nos cuentes, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de violencia familiar? Porque es muy amplio y hoy se confunde mucho, por lo que decías, con violencia de género o con otro tipo de cosas que a lo mejor son como derivados de la violencia familiar. No, la violencia familiar es, en casi su mayor parte, violencia de género, porque estamos hablando de la violencia respecto de las parejas y a los hijos. Como probablemente la mitad de los hijos sean mujeres, entonces es violencia de género más un poco más, que sería incluir a esos menores varones. Eso, digamos, es el mismo andarivel de estudio y el mismo andarivel para resolver los problemas. El tema es así, la agresividad es un componente natural del ser humano, ¿verdad? El tema es la medida o el grado en que eso afecta de manera, digamos, lesiva, importante, a terceros, sean cercanos o no. De todas maneras hay un equívoco, que es que la violencia familiar se da más en condiciones de precariedad económica o de sectores humildes. Sí, la violencia familiar, en realidad, después hablamos del documental, ahí está explicado, digamos, ocurre en todos los rincones del planeta y afecta a todos los sectores sociales, absolutamente a todos. El problema es que no todos los sectores sociales tienen las mismas herramientas para transitar eso y para resolverlo, digamos. Puede haber quienes tengan opción de resolverlo en el ámbito privado y otros que no, en los barrios más humildes no. Claro. De todas maneras las características son muy parecidas. Y la prevención parece poca cosa, digamos, pero en todo caso lo ideal sería que llegue, como decís vos, a cada uno. Es muy tan finito que... Claro, pero para que llegue a cada uno tiene que haber, tiene que ser parte de la educación escolar primaria, tiene que ser parte de un sistema de generación de ámbitos de discusión y de transmisión de eso en los barrios, tiene que dársele más poder a la comunidad, porque si no parece que la comunidad no pintara nada, y sin embargo, si la comunidad interviene en esto, de buena manera, digamos, las cosas por ahí incluso se pueden resolver sin llegar a una instancia legal, a lo mejor. Claro. Combatimos contra este prejuicio que es una cuestión privada y que ahí lo mejor es no meterse. ¿Puede pasar que un chico, por ejemplo, en una familia bien constituida, para decirlo de alguna manera, sin grandes problemas funcionales, se descubra violento? ¿O siempre tiene que ver con el contexto? Digo porque la cuestión de la violencia familiar entiendo que es, o de género, siempre por una relación de poder, digamos. El más poderoso lo ejerce sobre el otro. Claro, pero tiene que ver con una cuestión cultural, no es como un germen, digamos, ¿no? Tiene que ver con un entorno cultural. Porque vamos a ser francos, digamos, el mayor problema acá son los mensajes que vos recibís todos los días que están direccionados, aunque ahora esté cambiando, de una sola manera. No sé si está cambiando tanto. Es decir, no está cambiando tanto, está cambiando de a poco, digamos, felizmente, pero está cambiando. Porque si no, el esquema sería mujer buena, hombre malo. Y yo creo que no es así. Creo que hay un sistema, a lo mejor suena abstracto, digamos, de disciplinamiento y control social. Es decir, hay alguien que dice, después se transforma en alguien de carne y hueso, como el camarógrafo, ¿no? Que dice, de ustedes tres, vos callate. Habla ella y dice, Pepe, ¿cómo es para vos este tema? Claro. Chiquito, ¿eh? Sí. Es así. O sea, yo, digamos, alguien dice,
normalmente viene de arriba hacia abajo, también es una cuestión de poder. ¿Quién está habilitado para decir qué cosa? ¿Y quién está habilitado para hacer qué cosa? Es decir, las chicas no hacen lo que vos haces, ¿no es cierto? Una lástima, una señorita, digamos, si le queremos dar un contexto histórico a esto, es decir, hace un siglo, ustedes dos hubieran sido tratadas como discapacitadas mentales, digamos. Más o menos. Ustedes no eran capaces de hacer nada importante, como comprar una casa o venderla, porque tenía que haber un representante legal que sería el marido, por ejemplo. Masculino. ¿Sí? Digamos, cuando vos te acostumbras, cuando vos categorizás a la gente en más y en menos, estás incubando un problema tremendo. Y nosotros nos vamos a acordar, porque digamos, pasó hace poco esto de vos sos menos. Ahora, si vos además fueras como un perro, digamos, porque vos, negra, en Estados Unidos, cuando yo era chico, Sí. está bien, el siglo pasado, Sí, es cierto. Vos. Sí, yo ni vos hablar. también, pero no era hace 400 años. Cuando yo era chico, si vos quemabas a un negro o una negra, era porque vos, en realidad lo que estabas haciendo, que ya hubiera sido terriblemente, pero hoy en otras- terriblemente cruel, es quemar un perro. O sea, ¿Se entiende? Pero no es que eran marcianos los que pensaban eso, eran gente como los mismos que estamos acá, nada más que en otro contexto, hace un poquito más. yo creo que hoy estamos en una etapa muy bisagra en la cual los hombres o las personas en general con cierta autoritarismo, porque pasa por ahí me parece un poco la cosa, con ser inflexibles, con no entender los cambios, lo que hace es guardarse un poco, es decir, bueno, no lo voy a decir porque hoy todo parece que genera un problema, pero en realidad todavía está ese pensamiento y esa mirada diferente. Entonces yo lo que preguntaba es si un chico, como para identificar el problema desde más abajo y que entonces sirva la educación, lo que puedan hacer los demás, lo que puede hacer un vecino cuando advierte que pasa algo en la casa de al lado, si eso se puede identificar en los más chiquitos o siempre es un problema de todo el grupo familiar, que eso es lo que cuesta un poco más, ¿no? Es un problema de todo el De grupo, pero solucionar. además es un problema de los mensajes que llegan ahí y cómo se procesan. Porque si estamos tomando el desayuno y por primera vez mi hijo dice alguna cosa, digamos, que trasunta una actitud que Violenta. 2 años después se va a transformar en Sí. violencia con la novia o la Sí. noviecita, qué sé yo, y yo sigo mirando la tele, digamos, o sigo leyendo el O sea, diario, puede aparecer en un chico, estamos complicados. puede aparecer en un Es chico que los espontáneamente. chicos son los que más rápidamente reciben los mensajes. Si yo al chico le estoy diciendo todo el día que su hermana es una idiota, Es que extremando, por pero no eso es tan es difícil extremo. que lo corrijan porque digamos, viene de arriba. O lo escucho a él y cuando habla a ella le digo, o escucha que yo le digo a la mamá, vos callate, no sabés nada de esto, no Sí, hables sí, de esto. claro. Y sigo hablando con mi amigo, el chico absorbe absolutamente todo eso. Todo. Pero me quedó algo pendiente cuando yo te decía lo de las clases sociales, de cómo afecta, quiénes son, pues si no, digamos, los sectores más humildes tienen otro drama más, digamos, que pareciera que son los únicos que soportan y generan la violencia. Pues mirá, hace un tiempo se hizo un estudio en Ciudad de Buenos Aires, un lugar privilegiado de la Argentina, digamos, ¿cierto? Y casi te diría del mundo, acerca de los perfiles de los maltratadores. Es decir, ¿quiénes son? Son los camioneros, son los albañiles, son los conductores de televisión, los camarógrafos, qué sé yo. Bueno, y el resultado, ¿saben cuál fue? ¿Cuál fue? Circuló muy poquito. Un intendente de aquella época, cuando escuchó en la radio que la directora de la mujer dio el resultado, que ahora vamos a decir cuál fue, dijo, vos que me llamaron todos los colegios profesionales. El resultado fue este. Sí, claro. Fuerzas Armadas y de Seguridad, 17,6. 17,2 profesionales. ¿Qué profesionales? Abogados, mis colegas, y médicos. 3,6 albañiles, 2,9 camioneros. Sí, pero por ahí tiene más repercusión un albañil que un médico, supuesto. o un doctor, o un Es abogado. una cuestión Aparte, relacionada digamos, con sí, el sí. poder, no importa Pero- de dónde venga. Claro. Claro. El poder que te pero, otorga este, o te arrogás por el hecho de tener imagínate un que eso es título. un secreto. Claro. Cuando deberían saber los chicos desde el jardín, mirá. El perfil de los maltratadores es este, más o menos. Eso era la época de la Rúa. Cuando toma estado público por una radio, los colegios profesionales, los de médicos, los abogados, le abollaron la cabeza al intendente. Claro. Y Se el tipo pusieron violentos. Entonces le dice a la mujer que había conducido ese estudio, dice, ¿vos qué querés que me maten? Y ella me contaba a mí, yo no le contesté nada.
tomé el estudio, Claro. así, lo metí en un sobre y se lo mandé. Un cama. Me dijo nada. Esteban, hablame un poco de Relatos de Familia, que es un documental que incluso llevaste hasta las Naciones Unidas. Bueno, Cortito, tenemos 2 minutos. cortito. Yo dirigí un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Litoral del 96 al 2002. Cuando terminaba, yo descubrí con asombro que no había material audiovisual bueno para difundir la temática, para capacitar, para sensibilizar. Entonces, bueno, hice un documental con una gran dosis de arrojo y con 0 presupuesto, en el que hay testimonios de víctimas de violencia familiar, maltrato a menores y violencia sexual, y algunas opiniones especializadas. Ese documental, bueno, recorrió la provincia de Santa Fe, fue a la República del Perú, que me invitó a mí para proyectarlo, hice algunas jornadas para docentes en Argentina y en España, y tal como decías vos, terminó hace 3 años en la UNESCO, en Naciones Unidas para la Educación en París, para el cuerpo diplomático acreditado allí, o sea, para los embajadores del mundo. Esteban, quedan un montón de preguntas, un montón de cosas. Te convoco para un próximo programa. ¿Te animás? Bueno, cómo no. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta El luego. doctor Esteban Cadoche.